Hola a todos, especialmente a los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro primero de dos videos para nuestra sexta semana del curso. En esta semana vamos a abordar como tema general el positivismo como corriente filosófica que marca profundamente nuestra racionalidad científica. Este tema lo vamos a abordar principalmente a partir de el primero y segundo capítulo de este libro de Ángel Capelletti, Positivismo y Evolucionismo en Venezuela, publicado por Monte Ávila Editores en el año 1992. Como habrán visto, de acuerdo a la posición de Capelletti, el positivismo es una corriente filosófica bastante compleja y bastante amplia, que incluso deriva en tendencias también muy diversas y a veces contradictorias entre sí. Por eso el propio autor plantea la dificultad de abordar el tema. Para este abordaje inicial deberíamos recordar un poco el contexto en el que se producen estos planteamientos, y es principios del siglo XIX en Europa. Como ustedes recordarán, este es un periodo bastante complejo, ya que se han desarrollado toda una serie de avances tecnológicos que han permitido, entre otros fenómenos, la revolución industrial, pero al mismo tiempo también se vienen generando en Europa desde la Revolución Francesa toda una serie de crisis de tipo social y económica que plantean una situación compleja en el escenario del, entre comillas, mundo occidental. Los planteamientos positivistas tienen su origen en los primeros textos de Henri Saint-Simon de 1816, que es el catecismo de los industriales, pero fundamentalmente cobran mayor peso a partir de la publicación de Augusto Comte en 1830 al 32, que es el curso de filosofía positiva. Los planteamientos de Comte así van a dar pie y cimientos a los planteamientos positivistas que se van a derivar seguidamente de él. Es importante recordar en el contexto histórico 1832, momento en que Comte, que es este señor que está acá, publica el curso de filosofía positiva, es un periodo bisagra entre, recuerden, la publicación de la Crítica de la Razón Pura de Kant, 1781, y el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1859. Entonces es un punto intermedio para ubicarnos en aquellos libros o aquellos textos que hemos venido revisando a lo largo de este curso. Sin más, paso a revisar algunos aspectos particulares de los planteamientos de Capelletti que vale la pena mencionar. Vale la pena que prestemos atención a las primeras páginas del capítulo 1 en el libro de Capelletti. En la página 12, él nos indica: el positivismo, como el socialismo, tiene su origen en Francia, en las primeras décadas del siglo XIX. Su indudable fundador, como ya dijimos, es Augusto Comte, y su definición está dada por un determinado concepto aparentemente claro y sencillo del conocimiento. Lo único que se puede conocer es el hecho. Por hecho se entiende el fenómeno.
es decir, lo que aparece a los sentidos. Recuerden el planteamiento que hacía Kant con respecto a los fenómenos, como aquello que percibimos, la representación que percibimos. Pero si el fenómeno no es algo puesto por el sujeto, sino algo dado, es decir, algo real y extramental, si detrás de él no hay esencia ni sustancia alguna, el hecho o fenómeno mismo se presenta como la última realidad y como absoluto. Se retorna así a una metafísica que, sin embargo, no quiere decir su nombre. De hecho, el positivismo de Comte desemboca a la larga ya en un monismo materialista de Haeckel o en la filosofía de lo incognoscible de Spencer, ya en un nuevo monismo vitalista o espiritualista. Comte, por su parte, profesa un monismo epistemológico al aplicar los mismos métodos y principios de interpretación a lo orgánico y a lo inorgánico, a lo natural y a lo histórico-social. De todo el amplio y minucioso desarrollo que encontramos en el curso de Filosofía Positiva, el curso de Filosofía Positiva, lo que más trasciende es, y a estos 3 puntos son fundamentales para brindarles atención: la ley de los 3 estados, la clasificación de las ciencias y la idea, el plan y el método de la sociología. Aunque pudiera resultar un poco cansado, vale la pena hacer la lectura completa de este par de páginas siguientes, ya que en ellos Capelletti hace una síntesis muy clara de los principales planteamientos de Augusto Comte. A. Basándose en las ideas de Turgot y Saint-Simon, que por lo demás flotan en el ambiente intelectual de la época, enuncia Comte lo que denomina Ley General sobre la marcha progresiva del espíritu humano. Esta ley dice que tanto el conocimiento humano en general como cada uno de los sectores que lo integran recorren 3 estados, y alcanzan 3 niveles sucesivos: el estado teológico, imaginativo, el metafísico, racional abstracto, y el positivo científico. El orden es a la vez lógico y cronológico. En primer, el hombre imagina que los hechos del universo son producidos por agentes sobrenaturales, los cuales operan según su arbitrio. En el segundo, apela a entidades abstractas, inmanentes al universo. En el tercero, al reconocer que no puede llegar a verdades absolutas, causas primeras y fines últimos, se limita a averiguar por la experiencia y la razón los hechos y las leyes que los rigen, sus relaciones. B. La filosofía es concebida así por Comte como metodología de las ciencias, aunque explícitamente hace notar que el método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se emplea. De ahí que una de sus primeras tareas consiste en proponer una clasificación de las mismas. Cada una de ellas pasa por las 3 etapas y cuando llega a la última se constituye definitivamente como tal ciencia. Pero no todas recorren al mismo tiempo ese camino, sino que unas marchan adelante y otras atrás. El primer criterio que utiliza Comte para clasificarlas es precisamente el orden cronológico de llegada al nivel positivo. Este orden histórico coincide con el orden lógico. Comte tiene mucho en común con Hegel, al cual no ha leído. Las ciencias se ordenan según una comprensión creciente y una extensión decreciente. Así, la primera de ellas, la primera que históricamente surge como ciencia, es la matemática, ciencia de máxima extensión, ya que todo lo que existe es medible y numerable, y de comprensión mínima por su extrema abstracción. A ella le siguen la astronomía, la física, la química y la biología. Comte asume la tarea de completar el cuadro de las ciencias, fundando la sociología, que él denomina física social.
lo cual equivale a hacer pasar los conocimientos que se tienen sobre el hombre, la historia y la sociedad del plano metafísico, donde lo situaron el Renacimiento y la Ilustración, al plano positivo. C. Comte entiende la sociología como ciencia de todos los hechos sociales e históricos. Sociología y ciencias sociales son para él términos sinónimos, pero en realidad la sociología de Comte es también una filosofía de la historia y una antropología filosófica, aunque la defina como un estudio positivo de las leyes básicas que rigen los fenómenos sociales. El determinismo impera para él en la sociedad y en la historia tanto como en la naturaleza. Por tal razón, el método de la ciencia social no puede ser esencialmente diferente del de la ciencia natural. La división que establece entre estática social y dinámica social no es sino una transposición analógica de la división antes propuesta para la ciencia biológica en anatomía y fisiología. Más aún, aunque reconoce que los fenómenos históricos y sociales son con frecuencia muy complejos, Comte no renuncia a la posibilidad de prever los hechos mediante la ciencia social. Es precisamente esta posibilidad esencial a toda ciencia positiva la que le confiere una singular importancia, ya que el propósito fundamental de la filosofía positiva es para Comte la regeneración de la humanidad. Entonces, esta ley de los 13 estados, que supone que históricamente el conocimiento humano va evolucionando desde un estado teológico a un estado metafísico, a un estado positivo, que sería este estado científico, último estado de desarrollo del conocimiento. Por otro lado, un esquema piramidal de clasificación de las ciencias que va de lo más abstracto a lo más específico, desde la matemática hasta el proyecto de la física social o sociología, ¿sí? Donde cada una de estas etapas, la matemática, la astronomía, la física, la química y la biología, va recorriendo también independientemente estos estados, del estado teológico al estado metafísico y de ahí al estado positivo, y finalmente ese proyecto sociológico o el proyecto de la sociología como física social y ciencia, tan ciencia como las ciencias naturales, y que debía seguir el mismo modelo de investigación y aproximación a los fenómenos y que tenía el mismo potencial que cualquier ciencia que se hubiera planteado, se entendía entonces como una ciencia para la recomposición social. Recuerden, como ya les he dicho, que es un periodo de mucha crisis social en Occidente. Es un periodo donde se viven grandes problemas por los desplazamientos a los núcleos urbanos y también pérdida de el valor de la mano de obra producto de la revolución industrial, y entonces hay grandes estados de crisis en Europa y también en América que sugieren que si bien hay un progreso tecnológico, hay de alguna manera problemas sociales que no se están abordando desde una perspectiva científica. Y esto es lo que lo que pretende proponer Augusto Comte. De los planteamientos de Comte se van a derivar diferentes líneas de pensamiento, y al menos es interesante mencionar del texto de Capelletti la línea evolucionista conducida inicialmente por Spencer, y también la línea más de tipo social economicista conducida por Stuart Mill. Siguiendo a Capelletti, vale la pena
que prestemos atención a la página 14, donde nos indica: el positivismo adquiere un giro enteramente nuevo con Herbert Spencer, quien introduce el concepto de la evolución como noción central de su vasto sistema. Comte rechazaba la idea de la evolución biológica. Spencer la propone como paradigma y la eleva a categoría de principio universal. Más adelante podemos ver: la ciencia, que no se diferencia de la filosofía sino por ser un saber parcialmente unificado frente a esta, que es un saber unificado por completo, versa solo sobre los fenómenos que coexisten o se suceden en el tiempo. Todo conocimiento es relativo, ya que conocer es relacionar y la relación viene a ser la forma general del pensamiento. Pero el conocimiento científico y filosófico tiene, sin embargo, diversos grados de generalidad. Primero, relaciona únicamente al sujeto con el objeto de la observación de los hechos. Después, relaciona los hechos entre sí y descubre leyes parciales que rigen su existencia. Por último, relaciona las leyes entre sí y llega a principios universales que las unifican. Todas quedan subsumidas al fin en la ley universal de la evolución. Esta, según lo entiende Spencer, tiene un carácter mecánico y no teleológico. Está estrictamente determinada y no deja lugar para ninguna libertad creadora. Supone los conceptos generalísimos que casi podrían llamarse categorías de materia, fuerza, movimiento, espacio y tiempo, y las leyes universalísimas conforme a las cuales cambia y evoluciona la realidad. La ley de la indestructibilidad de la materia, ley de la continuidad del movimiento, ley de la conservación de la fuerza. La evolución se produce: 1. De lo incoherente a lo coherente. 2. Del homogéneo a lo heterogéneo. Y 3. De lo indeterminado a lo determinado. En las sociedades humanas se realiza fundamentalmente desde el régimen militar al régimen industrial. En Spencer, el positivismo se vincula con el liberalismo y el individualismo. Mientras Comte afirmaba la primacía del Estado sobre el individuo, Spencer sostiene precisamente lo contrario. Para él, el Estado funda su poder no solo en la voluntad de los individuos, sino de los individuos que quieren vivir precisamente juntos. Seguidamente vale la pena también prestar atención a el inicio de este párrafo, donde nos menciona: 3. Con Stuart Mill, el positivismo inglés se inclina al psicologicismo, al asociacionalismo y al liberalismo social. Su crítica de la lógica aristotélica parte del nominalismo, el fenomenismo, de la radical negación de todo a priori. Su lógica de la inducción o lógica de la ciencia se basa en el principio de la uniformidad de la naturaleza. Como ustedes podrán ver, a pesar de las trampas que me jugó el documento para lograr su lectura, este libro de Ángel Capelletti nos permite en su primer capítulo hacer una visión general de una propuesta filosófica bastante compleja y que derivó en diferentes tendencias y corrientes que también son muy diversas. Estas corrientes suponen la posibilidad de interpretar un mundo regular, ordenado, organizado, a partir de la investigación y la observación objetiva de los fenómenos que no son en esencia diferentes, aquellos que son de tipo físico, aquellos que son de tipo químico, aquellos que son de tipo biológico o aquellos que son de tipo social.
Es por esto que la propuesta positivista es adoptada no solo desde ámbitos de tipo académico o científico, sino también desde ámbitos de tipo político, ya que en Latinoamérica y en Venezuela se procura el uso de esta corriente filosófica como ideología legitimadora del nuevo orden que se está estableciendo en el siglo XIX a partir de la independencia. En buena parte de estos capítulos de Capelletti, él hace referencia a cómo esta corriente filosófica es adoptada en Latinoamérica. En este caso, o para los fines de nuestro curso, no es tan importante o no nos interesa tanto esta, estos efectos de el positivismo en los ámbitos fundamentalmente políticos. Pero es importante también para nuestra formación en general tenerlo en cuenta de manera permanente.